Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad infinita. En esta mañana podemos presentarnos delante de ti, abrir tu palabra con libertad, eh, sin tener que escondernos o recibir persecución. Señor, y esto es un gran privilegio que no en todos los lugares en este momento se puede vivir de esta manera. Oramos por tu iglesia perseguida en el mundo, por tu iglesia que de forma clandestina se tiene que reunir y con fidelidad, Señor, cada semana lo hacen. Oramos, Señor, por la Franja de Gaza, Señor, para que tú hagas una obra allá y que siga avanzando tu iglesia. También queremos pedirte por las diferentes necesidades en el mundo, lo más inmediato, la situación en Venezuela. Oramos por tu iglesia para que todo esto pueda afirmarla, traerle crecimiento, madurez y cada sufrimiento que lo puedan, Señor, que vayan a experimentar, que tú obres en crecimiento, en santificación y aun que esto sea una oportunidad para seguir extendiendo el Evangelio, Señor. Oramos por nuestros corazones, que tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestra mente, claridad para entender los textos y también las implicaciones que puedan cargar en nuestro corazón y llevarnos, guiarnos al arrepentimiento, a la consolación, que podamos examinar nuestra vida a la luz de lo que vamos a hablar, a compartir, a predicar en esta mañana, Señor. Usa mi vida, Señor, gracias por este privilegio que tengo de poder compartir y que, Señor, seas tú hablando a cada uno, que no salgamos de la misma manera, sino que podamos salir con una mente renovada, con el deseo de hacer tu voluntad y la resolución de escapar de cualquier expresión pecaminosa que no te da gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Salmo 25, dice así la palabra del Señor. Empieza con la suscripción ahí, Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado. Con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Titulamos este salmo Escapa de la depresión. Y podríamos ser más precisos incluso con el título, y este es el camino para escapar de la depresión. Hay muchas palabras relacionadas a camino, senda, encamíname. Plagado el salmo está de esto, así que tenemos la guía práctica para huir de este estado de desesperación pecaminoso. El salmista nos va a dar los elementos esenciales para sacar nuestra mirada en nosotros mismos y en nuestro dolor y agradar a Dios aún en medio de la aflicción. Definimos un poco lo que es la depresión y en realidad la depresión descartamos que sea una enfermedad. No lo es. No hay ningún estudio médico que pueda determinar que hay depresión.
Eso es ciencia, eso está comprobado, ¿no? Y pudimos ver algunos registros profesionales de médicos que aseguran esto también, ¿no? No hay una enfermedad emocional tampoco. Lo que se dice no se puede comprobar y todo se usa para mercadeo, para buscar intereses personales, para hacer negocios y para distorsionar la verdad de Dios en la vida de las personas. Pero ¿qué es la depresión? Porque sí hay un dolor, sí hay una desesperación, sí hay una angustia, pero quiero decirte nuevamente que esa angustia no es generada por las circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Sí, esas circunstancias nos van a dar tristeza, nos van a traer un dolor grande, angustia, y eso no está mal. No hay algo mal en cuanto a las emociones cuando una persona está depresiva, sino que la depresión tiene que ver con el enfoque de la vida. La persona se está enfocando en sí misma y en su dolor. Ha hecho del dolor y de su situación un ídolo que no se puede tocar, que nadie se meta con la situación que a mí me tocó vivir, porque nadie me puede entender. Ustedes no saben por lo que yo tuve que pasar, así que esto es santo. Nadie puede destruir el ídolo del corazón de la aflicción que esta persona tiene. Así que eso básicamente es la depresión. Es cómo respondo ante situaciones difíciles y dolorosas. Si voy a responder con el objetivo de dar la gloria a Dios, de avanzar, de madurar, de crecer, o si voy a hacer de esa aflicción el ídolo. ¿Y en qué lo puedo reconocer si estoy cayendo en esta angustia, en esta desesperación y esto me está conduciendo al pecado? En mis responsabilidades. La depresión en realidad es una falla de dominio propio. No estoy obedeciendo en cuanto a la voluntad de Dios, desatiendo lo que el Señor tiene para mí. En los casos más extremos, las personas se encierran, no quieren salir a trabajar, no quieren relacionarse con nadie porque están angustiados ahí. ¿Pero en qué están fallando? No en sentir tristeza, sino más bien en no cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es la respuesta pecaminosa ante situaciones trágicas que me toca vivir, lo que le llamamos depresión. Y este salmo tiene mucho para decirnos en cuanto a este tema, ¿no? Primero va a empezar el salmista diciendo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y esto es entregar humildemente la vida delante de Dios en medio de la angustia, ¿no? En lugar de agarrar y decir, mi vida, ahora mi enfoque, y me voy a entregar al dolor y a llorar y a encerrarme en mi propia tristeza, lo que hace el salmista es decir: Señor, no me voy a entregar a esto, me voy a entregar a ti. Tú eres el dueño de todo y tú te mereces todo, ¿no? Pero en segundo lugar, la depresión, se escapa de la depresión buscando humildemente la voluntad de Dios en medio de la angustia. Ahí vemos la urgencia del salmista. Muéstrame, enséñame, encamíname. Quiere hacer la voluntad de Dios. El enfoque, claro, puede doler, pero tengo que seguir avanzando, tengo que obedecer. Ese es el foco. Eso es lo que tengo que hacer. No me pueden quizás reprender por la tristeza que tengo, pero sí por no atender mis responsabilidades, ¿no? Como padre, tengo la responsabilidad de traer el sustento al hogar, de pastorear a mi esposa, a mis hijos, de cumplir con todas mis obligaciones. Como mamá vas a tener responsabilidades específicas también. Y el dolor no te tiene que apartar de eso, porque ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Cuando dejo de hacer lo que tengo que hacer, y necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios en medio de la tristeza, ¿no? Pero siempre es una falla en cuanto a nuestros deberes, en cuanto a nuestras responsabilidades. Pensaba en alguien que tuvo que atravesar la tristeza más grande que ningún ser humano haya podido experimentar ni va a experimentar jamás. Y es Cristo. Cristo iba a ir a la cruz. Lo más triste de eso es que iba a haber una angustia profunda en esa cruz, donde la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo iba a ser interrumpida por causa del pecado. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Esas palabras tienen que impactar nuestro corazón, ¿no? Pero antes de eso, Él estuvo en el Getsemaní, y solamente te lo leo, no hace falta que lo busques, pero en Mateo 26, 36 al 42 se registra esta historia. Dice así la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que
voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjate lo que dice. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Claro, no hay problema con la tristeza profunda, porque hay situaciones que nos llevan a estar tristes, ¿no? Y él lo reconoce, no está escondiendo su tristeza. El Hijo de Dios está diciendo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, dice. No hay algo más profundo, es una tristeza muy profunda, ¿no? La que él estaba experimentando. No está escondiendo su dolor, no está poniendo una sonrisa cuando está triste, ¿no? Es honesto con su tristeza. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Eso dice Mateo, pero Lucas añade un poco más de matices a esa oración. Porque Mateo dice orando y diciendo, pero Lucas dice y estando en agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, hasta la tierra. Tremendo. Eso se produce en el cuerpo cuando hay una angustia profunda, según los médicos, cuando hay una agonía extrema, donde los vasos sanguíneos se revientan y empieza a transpirar sangre la persona. Fue una angustia profunda la que Cristo tuvo que enfrentar. Y uno podría decir, nosotros nunca, jamás vamos a experimentar eso, ¿no? Es el infierno mismo lo que iba a pasar ahora. Y él estaba triste por esto, ¿no? Pero en el versículo 39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Aún en medio de la angustia más profunda, el Hijo de Dios buscó hacer la voluntad de Dios. Buscó la obediencia. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo más importante, Señor, es agradarte a vos. Sí, esto duele, sí, la vida duele, pero necesito hacer tu voluntad. Porque aún en medio de la tristeza, tengo un Dios que debo corresponder con obediencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Y Cristo se compadece de nosotros y nos enseña a escapar de quedar atrapados en el dolor al buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así que el problema con la tristeza no es la tristeza, ni siquiera la tristeza profunda, pero el problema sería negarme a hacer lo que tengo que hacer, no responder. El problema con la tristeza no es decir que estoy triste tampoco, sino no hacer lo que tengo que hacer. Sí, estoy triste, pero hago lo que tengo que hacer. Cuando uno piensa que no puede porque la angustia, la depresión es tan grande, en realidad, si eres hijo de Dios, Él te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder hacer la voluntad de Dios. Estas tres cosas que dice 2 Timoteo 2:7, poder, amor y dominio propio, te llevan a enfocarte en tu responsabilidad y no en vos mismo. Es tremendo eso. Así que el renunciar a las responsabilidades debido a la tristeza, lo único que muestra es el ídolo del corazón. No tenemos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y hermanos, así que escapa de la depresión entregándote humildemente a Dios en medio de la angustia, buscando humildemente la voluntad de Dios en medio de la angustia, pero en tercer lugar, afirmando humildemente el carácter de Dios en medio de la angustia. Y te digo un consejo, por amor a la palabra del Señor y la reverencia que merece. Si tenés sueño en este momento, prefiero que te pares atrás y escuches con atención, pero yo no puedo dejar que se me distraigan y se duerman. Delante mío no, porque no es por mí, sino por la reverencia a la palabra. Así que toma en serio este momento. Entonces, ¿cómo se escapa de la depresión? Entregando humildemente mi vida a Dios, buscando humildemente la voluntad de Dios, pero afirmando humildemente el carácter de Dios en medio de la angustia. Mira, hay un punto acá. Cuando nosotros estamos en una agonía que sentimos que nos está aplastando, que no podemos más, lo último que vamos a pensar de Dios es que Él es bueno. Muchas veces no lo decimos de manera abierta, pero eso es lo que pasa sutilmente en nuestro corazón.
nuestra imagen del Dios santo, del Dios bondadoso, no es posible, ¿no? Porque parece que la circunstancia está dictando lo que es Dios. Ahí introduciendo este pensamiento en el versículo 7 va a afirmar la misericordia y la bondad de Dios. Este es el carácter de Dios. Dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová, por tu bondad. Y fíjate lo que va a decir ahora, versículo 8. Bueno y recto es Jehová. Ahí tenés una definición. Bueno y recto es Jehová. En medio de la angustia, Él no culpa amargamente a Dios, sino que puede reconocer la bondad y la rectitud de Dios. Descansa en sus perfecciones, en su carácter bondadoso. Es fácil decir cuando está todo bien, qué bueno que es Dios, ¿no? La fidelidad de Dios. Pero como Johnny nos mencionaba, esta mujer que perdió a su papá, a un hombre piadoso, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me cuida. Todas las angustias que me llegan no me van a destruir. Es que así son las pruebas, hermanos. Las pruebas no están diseñadas en la vida del creyente para destruir al creyente, sino para afirmar el corazón y la madurez en el creyente. Y acá el salmista va a decir, bueno y recto es Jehová. Eso es lo que tenemos que decir en medio de la situación difícil que tengamos que atravesar. Afirmémonos en esa verdad, en el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, en que Él hace las cosas de manera recta. Él administra su rectitud porque Él es recto. Podríamos pensar en la bondad de Dios y la bondad de Dios es la suma perfecta y la fuente y el estándar de todo lo que es virtuoso, beneficioso y hermoso. Eso es la bondad de Dios. La bondad de Dios lo vas a ver en la Biblia por la misma evidencia, ¿no? No hay nadie bueno. Esto es un patrimonio divino, celestial. Nadie hay bueno. Jesús dijo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno. O sea, vos estás reconociendo que yo soy bueno entonces, que yo soy Dios. Solamente Dios es bueno. Y todas las criaturas, todos están llamados a alabar la bondad de Dios. Él insta a las personas a confiar y descubrir su bondad, ¿no? Y en estos momentos es en lo que se tiene que afirmar nuestro corazón. Señor, vos sos bueno, vos sos bueno. Muchas veces no podemos afirmar la bondad de Dios si no conseguimos aquello que estamos deseando, ¿no? El alivio, la salida. Y estamos atrapados en ese dolor y sí, lo puedo decir con mi boca, pero mi mente y mi corazón no piensa que Dios es bueno, ¿no? Porque ¿qué determina la bondad de Dios muchas veces en ese momento? Nuestras circunstancias, nuestra experiencia. Así que la bondad de Dios trágicamente se mide de acuerdo al nivel de felicidad personal y las circunstancias físicas externas inmediatas que estoy atravesando. Por experiencia, nuestro corazón sugiere que un Dios bueno nos otorgaría una buena vida y beneficios. Por experiencia, ¿no? O si yo quiero ser bueno, voy a hacer cosas muy buenas para las personas. Entonces, de esa forma catalogamos a Dios. Muchas veces no utilizamos la Escritura para darle sentido a la vida, ¿no? Sino que en lugar de ello, lo que vamos a utilizar es nuestra experiencia para darle sentido a la Biblia y sobre todo al carácter de Dios. Para dictar lo que voy a creer sobre Dios en base a lo que yo he vivido con Dios. Yo te puedo decir lo que es Dios por mi experiencia. Pero eso no debe ser así, hermanos. Debemos corregir eso en nuestra vida. Debemos entender lo que es Dios en base a la Escritura y afirmarlo por nuestra experiencia, pero no definirlo en base a nuestra experiencia, sino eso puede ser muy peligroso. Tenemos que saber que Él es bueno, que Él es misericordioso, ¿no? Que Él es recto. Entonces, muchas veces, de manera triste, nuestra base para definir la bondad de Dios se halla en un enfoque limitado, ¿no? Dios no es bueno porque no me da todo lo que necesito para mi desarrollo personal, para lo que yo pienso que necesito, ¿no? No me provee para todo lo que quiero. Aun cuando lo que quiero, según mi opinión, tiene que ver con servirlo y adorarlo. Señor, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no sos bueno y me das tal cosa, no? Si esto es para tu gloria encima.
quizás no decimos Dios no es bueno, la realidad es esa. Quizás no, ni siquiera traemos ese pensamiento a nuestra mente diciendo, bueno, no, Dios no es bueno. No lo decís así. Pero eso está enraizado en nuestros corazones cuando preferimos otra clase de circunstancias en lugar de las que nos toca vivir. El Dios bueno es el Dios soberano que trae todo lo que vamos a vivir a nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros decimos, nos quejamos por estas circunstancias o situaciones inesperadas, decimos, no, si yo estaría a cargo, esto no sería así. Si yo estaría a cargo, yo diseñaría otra forma de vida familiar. Yo diseñaría otro lugar para vivir. Yo diseñaría otra iglesia. Yo diseñaría otra fuente de sustento. Yo haría otra cosa mucho mejor si estaría a cargo. ¿Alguna vez pensaste así? Yo sí. Si pensaste así, es porque estás pensando que lo que Dios es no es bueno. Dios no es bueno. Y tenemos que reconocer la bondad de Dios sin deformar su carácter. Sabes, hermano querido, hablamos mucho de esto, ¿no? Pero no hay otra forma de encararlo. Es idolatría. Pensar que Dios es algo que no es deformar su carácter. Y una imagen distorsionada del carácter de Dios es caer en la idolatría. Muchas veces pensamos que la idolatría tiene que ver con arrodillarse o clamar a una estatuilla, a una imagen, pero la idolatría es más que eso, ¿no? Es distorsionar el carácter de Dios. Cuando ves el Salmo 73, ves una persona que también está perpleja ante dos realidades. Él ve que hay justos en la tierra, que hacen el bien y que no prosperan. No les va bien. Algunos sí, pero no a todos los justos. Y él ve otra clase de personas. ¿Quiénes son? Los impíos, ¿no? Estos impíos prosperan en todos sus caminos. Y ves si el salmista está atónito ante este pensamiento. ¿Cómo puede ser que el impío prospere y que el justo no prospere? Y empieza el Salmo 73, claro, él escribe todo esto después de que hace una obra en su corazón. Por eso comienza afirmando algo muy importante. Ciertamente, ¿te acordás de esa palabra? Amén, doble amén, ¿no? A esto. Esto es ciertísimo. Es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Lo que hace el salmista es destacar la bondad de Dios, aunque en su mente limitada, finita, él no pueda entender todo. Pero él dice, ciertamente Dios es bueno. Él comienza esta afirmación porque a lo largo del Salmo él dudó de la bondad de Dios. Al ver tanta injusticia, ¿no? Él pensaría, Dios no puede ser bueno, porque el justo sufre y el impío prospera. ¿Acaso seguir a Dios no vale para nada? ¿Dónde está el Dios justo? Yo sigo un Dios soberano, santo, pero al final no me pasan cosas buenas. Entonces Dios no puede ser bueno. El salmista estaba en amargura, en angustia, ¿no? Porque él estaba evaluando la bondad de Dios en base a ¿qué? A su experiencia temporal limitada. Y él estaba dando un veredicto de Dios sobre su bondad, con una mirada totalmente alterada por la envidia, por la amargura, por la autocompasión, por la desesperación. Al final él confiesa ese pecado y se da cuenta de cuál es la raíz de su pecado, la gravedad del pecado, y afirma la bondad de Dios al escribir este salmo, ¿no? Y eso es tan relevante para nosotros, ¿no? Porque tendemos a hacer lo mismo que Asaf, a definir si Dios es bueno o malo de acuerdo a lo que me toca vivir y no de acuerdo a la Escritura. Es la Escritura lo que tiene que dar sentido a mi experiencia y no mi experiencia a definir en base a mi experiencia, a definir el carácter de Dios, porque es peligroso y puedo caer en la idolatría, ¿no? Por eso él al final va a decir, acercarme a Dios es el bien, porque Dios es bueno. Acercarme a Dios es el bien, no es prosperar en esta vida, no es el bien que no me pasen cosas malas, el bien está en Dios. Y ahora va a tener esperanza porque está convencido de la bondad de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de pensar equivocadamente de la bondad de Dios en medio del dolor. ¿Te acordás los hermanos de la diáspora, de la dispersión, a quienes les escribe Santiago? Ellos estaban en una agonía tremenda y Santiago va a ir desarrollando toda esta teología del sufrimiento. Y en un punto les va a decir, hermanos amados míos, no erréis.
¿En qué no tenían que errar? En echarle la culpa a Dios por el mal que había en el mundo. Porque Él les va a decir, de Dios solamente puede salir lo bueno, toda buena dádiva. Pero ¿saben qué? ¿De dónde viene lo malo? De los deseos pecaminosos que están en sus corazones. De ahí viene el mal. Entonces Él va a ser como una teodicea de Dios, una justificación de la bondad y el carácter de Dios, y les va a decir, con amor, ¿no? Con cercanía, les va a decir, hermanos amados míos, no pequen, no erren de esta manera. Cuando estamos en situaciones difíciles, la tendencia de nuestro corazón es distorsionar el carácter de Dios, ¿no? El Dios que formo en mi mente de acuerdo a mis circunstancias, ¿va a ser cruel o va a ser bondadoso? Según el estado moral que mi mente sugiera. Un autor prominente escribió lo siguiente, llamado Tozer, dice, mantengámonos alerta, no vaya a ser que en nuestro orgullo aceptemos la noción errónea de que la idolatría solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles de adoración, como una imagen, etc. Y sigue, ¿no? La esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido ningún acto abierto de adoración. Hermanos, tengamos cuidado de que en medio del sufrimiento caigamos en la idolatría, de que hagamos de nuestro dolor la fuente del ídolo, pero de que hagamos de Dios un ídolo, al no verlo como Él es, bueno y recto. Él es bueno y recto. No hay ningún problema con Dios. Así que escapa de la depresión y el camino es entregándote humildemente a Dios en medio de la angustia, buscando humildemente la voluntad de Dios en medio de la angustia, pero afirmando humildemente el carácter de Dios en medio de la angustia. Y en cuarto lugar, aprendiendo humildemente a caminar con Dios en medio de la angustia. Antes te dije que hay que obedecer. Hay una falla en cuanto a nuestro dominio propio cuando estamos en tristeza, muchas veces, ¿no? Y ahora el salmista lo que va a hacer es ser bien práctico en cómo buscar la voluntad de Dios. Y esto es aprender a caminar con Dios. Esto nos habla de la comunión, de poder disfrutar de una comunión plena con Él, de poder deleitarnos en el Señor. Y esto es hermoso, hermanos, porque mientras personas, ¿qué es lo contrario al dolor? La alegría, el placer, ¿no? Bíblicamente, la comunión con Dios. Deleitarnos en Dios. Este mundo busca aliviar su dolor con placeres. Placeres momentáneos. Voy a mitigar este sufrimiento a través de muchos placeres y distracciones, entretenimiento. Y el salmista dice, para escapar del dolor, hay que aprender a tener comunión con Dios. Hay que aprender a caminar con Dios. No hay que descuidar esta área. La persona está desesperada, muchas veces estamos así, pero ¿cómo está nuestro tiempo de oración? Nuestro tiempo de lectura bíblica, nuestro estudio personal. ¿Cómo está nuestro oído atento frente a la exposición bíblica? ¿Te das cuenta que después cuando llegan esas situaciones lo único que pasa es exponerse lo que ya había en nuestro corazón, ¿no? Una desatención del caminar con Dios. Así que el desarrollo y el deleite en la comunión con Dios va a ser clave para salir de toda aflicción, para salir de toda aflicción. Esto es algo que me lo repito muchas veces, ¿no? Les compartía el martes pasado, no, el martes anterior, en el grupo, ¿no? Muchas veces inmerso en esta aflicción, en esta mirada hacia mí mismo y pensar en la tristeza y hacer un ídolo de eso, ¿no? Pero en esos momentos lo que hay que hacer es aprender a caminar con Dios. La tristeza no tiene que ser en vano. La prueba no tiene que ser en vano. El dolor, el sufrimiento que llega a nuestra vida no tiene que ser en vano. Pero va a ser en vano si es que no hemos aprendido. ¿Te acordás lo que dice el Salmo 4? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tremendo es eso. Estaba en angustia y tú me hiciste crecer. O sea, eso es lo que tenemos que aprovechar en medio de la angustia. No puedo salir de la misma manera.
A veces la prueba puede pasar, no lo sé, Dios lo puede administrar como Él quiera, pero muchas veces puede ser momentáneo, ¿no? Y en algún momento va a pasar. ¿Y qué me dejó eso? ¿Una herida abierta quizá? ¿Amargura en mi corazón? ¿Una distorsión del carácter de Dios? ¿Un patrón de decir cada vez que me pase algo me voy a ensimismar, voy a hacer de mí mismo el ídolo, me voy a mirar a mí y lo que me está pasando y pedirle a Dios que nunca más me pase nada? ¿Ese es el resultado final de todo el sufrimiento? Eso sería muy triste, hermano. Pero Él dice, por tanto, esta es la conclusión, ¿no? Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y reparemos en esta palabra, enseñará. El versículo 4 usó esto, dijo, enséñame tus sendas. Lo que antes se expresó como un motivo de oración, ahora se expresa como una realidad, ¿no? Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Este por tanto es la consecuencia de entregarme a Dios, de buscar su voluntad, de afirmar su bondad. Ahora todo esto, por entregarme a Dios, por buscar su voluntad, por afirmar su bondad, ¿en qué termina? En crecimiento espiritual. La angustia termina en aprendizaje. Hay dirección precisa. No hay caos, no hay confusión, no hay incertidumbre, sino que hay crecimiento. En el dolor uno tiende a preguntarse, ¿ahora cómo sigo, no? ¿Cómo puedo avanzar en el día a día? No sé qué hacer. No creo poder salir de esta situación. Esto es una carga muy pesada. Hermano amado, hay esperanza por las verdades de este texto. Dice, enseñará a los pecadores el camino. Vas a tener dirección clara, aún en medio de la situación más difícil. Amado, vas a salir, sabrás el camino a seguir. Debemos creer esto con todo nuestro corazón, hermanos. Si reconocemos la condición de pecador, porque enseñará a los pecadores el camino, Él promete dar dirección, enseñará a los pecadores. No a los que nunca tienen nada que aprender, ellos no van a poder avanzar. No a los que no se permiten escuchar a nadie más que a ellos mismos y a sus emociones en medio de la aflicción. Ellos no van a avanzar. Así que aprender a caminar con Dios, en primer lugar, requiere humildad. El orgullo limita nuestro entendimiento espiritual. Puedo tener vasta información, puedo saber muchos textos, puedo saber muchas cosas, pero si no hay humildad, no hay crecimiento, no hay avance, no puedo aprender. Poseer conocimiento pero sin un carácter humilde es vanidad y envanece. ¿Te acordás lo que estudiamos de Pablo que le escribió a Timoteo? Esta clase de personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque hay pecado que lo está controlando. Hay pecado que no reconocen, no se quiebran delante del Señor. No pueden aflojar. Es una persona que se mantiene de pie y no se arrodilla delante de Dios. Siempre se mira a sí mismo por todo lo que está lidiando. Y las mentiras han invadido tanto en su corazón. Mentiras de victimización, de desilusión, de que a mí nadie me va a entender. Me decepcionaron tantas veces, así que ahora desconfío de todo el mundo. Eso es pecado, hermano querido. Y eso no te va a permitir avanzar. No solamente en la aflicción, en ningún área. Aunque no estés siendo afligido, no vas a poder crecer si no hay humildad. El aprendizaje no requiere, en primer lugar, conocimiento. En primer lugar, requiere una actitud humilde. Así que este hombre dice a los pecadores, los que piensan que son pecadores, y se van ejercitando en patrones de obediencia, obediencia, obediencia. Esos son los patrones. Esto es lo que dice la Escritura, obedezco. Esto es lo que dice, obedezco. Esto es lo que dice, obedezco. Y al final, lo que es mi vida es un patrón grande de obediencia absoluta a Dios. Todo eso va ejercitando, pero no en seguir patrones de, bueno, mis criterios. Si a mí me parece que esto tengo que hacer, lo hago. Y si no me parece, no lo hago. La falta de ejercicio en patrones de obediencia es lo que hace que todo parezca utópico, todo parezca
sin amor, todo parezca irrealizable, irrealista. Imposible, imposible hacer esto. Y la Escritura dice, enseñará a los pecadores el camino. Pero estos se tienen que reconocer pecadores, ¿no? Tienen que reconocer su pobreza espiritual, su falta de fuerzas para hacer la voluntad de Dios y someterse a la Escritura. Dios le va a enseñar. Esto es una promesa, es una realidad de parte del Señor. Él va a asistir a estas personas con gracia porque estas personas son humildes. Encaminará a los humildes por el juicio. Los humildes serán encaminados de manera juiciosa, justa, ¿no? Sabrá lo que es justo delante de Dios y Él va a caminar en esta justicia. No se trata de deseos, de preferencias, se trata de justicia. No es un camino parcial, sino imparcial. Y fíjate, todo el tiempo, ¿no? Habla del camino, de la carrera, y enseñará a los mansos su carrera. Fíjate, los pecadores, los humildes, los mansos, ellos pueden aprender. No son los hombres capaces. No es mucha capacidad. Mirá qué inteligente que es esta persona. ¿Cómo retiene información? ¿Cuántos versículos se sabe de memoria? No. ¿Sabés quiénes son los que van a entender la voluntad de Dios? Van a seguir el camino. Van a caminar con Dios íntimamente. Los pecadores, los humildes, los mansos. Los que tienen sus propios criterios y no quieren aceptar la voluntad de Dios, no. Van a estar estancados. Siempre rodeado de todas esas mentiras que años estando atrapados, sin entender y sin aceptar la bondad de Dios, como Él la trajo a la vida, ¿no? Pero ahí tenés a un creyente angustiado, pero que no hace un ídolo de su dolor, ¿no? Sino que se reconoce como pecador, como humilde, y recibe dirección sobre cómo continuar. Recibe dirección sobre lo que es justo. Pero sobre toda su carrera, esto es todo el proceso. La carrera ya tiene que ver con algo largo, ¿no? Aprendamos a caminar con Dios, hermanos. Y aun cuando estemos en tristeza, aprendamos a caminar con Dios. ¿Te acordás? Pedro le escribe su primera carta a un grupo de hermanos que estaban sufriendo de manera intensa por la persecución. La persecución se hacía cada vez más y más hostil. Y ellos estaban sufriendo tanto, ¿no? Habían perdido mucho a sus hijos, sus padres. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Eran perseguidos y las cosas terribles que hacían con los cuerpos de los creyentes. Maldad impensada, ¿no? Y Pedro les va a decir que se afirmen en la gracia de Dios frente a toda esta persecución. No pueden relajarse. Ustedes no pueden ni siquiera verse como víctimas. Vos decís, ¿cómo no? Ahí somos todos víctimas, ¿no? Sin embargo, Pedro les dice, ¿de qué les habla? Les recuerda la salvación preciosa que habían recibido. Algo tan maravilloso que aún los ángeles anhelan mirar. Aunque ellos están en la presencia de Dios, con todo lo que eso significa, ¿no? Desean ver cómo Dios obra en gracia por medio de la predicación del Evangelio para la salvación de un alma. Y ellos lo tenían. Y les estaba preparada una herencia incontaminada, inmarcesible, está reservada para ellos. Así que no son víctimas. En lugar de estar cayendo en la falta de amor, en la disolución o en hacer concesiones con el mundo, lo que tienen que hacer es ceñir los lomos de su entendimiento y esperar por completo en la gracia. Y como hijos obedientes, no se tenían que conformar a los deseos de este mundo. Ellos no tenían que perseguir los deseos de este mundo, aún en medio de esa situación difícil, sino que tenían que ser santos. Porque quien los había salvado era santo. La ley no había cambiado y no ha cambiado para el creyente. Ser santos porque yo soy santo. Y les va a decir al final, en el capítulo 1, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No hay excepciones. No es que porque me pasó esto ahora se me permite pecar. Se me permite dejar mis responsabilidades. Claro, no somos insensibles, no somos de fierro, ¿no? Vamos a llorar juntos, pero vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Porque lo más importante es agradar al Señor. Aprendamos a caminar con humildad delante del Señor. Pero aprender requiere confianza también. Fíjate lo que dice.
El versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hay una confianza acá para declarar esto, ¿no? Todas las sendas de Jehová, todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Pues sí, todos los lugares, todas las situaciones que el Señor me traiga a mi vida, todo es misericordia y verdad. Claro, esto es para los que guardan nuevamente, obedecen su pacto y sus testimonios. Pero fíjate esos dos elementos. Nunca tienen que separarse estas dos cosas. Porque esto es lo que trae consuelo a nuestro corazón angustiado, la misericordia y la verdad. Necesitamos misericordia, hermanos, pero necesitamos verdad. Y en la voluntad de Dios no hay desequilibrios, sino que todo tiene un perfecto orden. La verdad sin amor, sin gracia, es una mentira, ¿no? Pero el amor, supuesto, sin verdad también, es un engaño. Acá dice todas las sendas. Acá hay un principio que el salmista trae que excede al contexto de este salmo. Porque esto es un principio universal. Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad. Se aplica a todas las realidades en las que el Señor nos tenga. Dios, hermano amado, te está mostrando su gracia y su verdad en este momento. Por más que no nos guste, por más que muchas veces quisiéramos otra cosa, ¿no? Pero es la misericordia de Dios a nuestra vida. Y a su vez es su verdad. Y eso es lo que tenemos que confiar. Caminar con Dios requiere que confiemos en Él, ¿no? Así que confiamos en Él. En su misericordia, Él se muestra cercano a nuestra miseria. Él nos muestra su bondad, su gracia. Pero depender de la verdad trae claridad a nuestro corazón. Lo que necesitamos cuando la vida duele sí es gracia, sí es bondad, sí es compasión, sí es misericordia, pero en la misma proporción necesitamos la verdad. No rechaces la verdad, porque en ese momento necesitas la cercanía de alguien que esté al lado, pero que cuando hable te hable con la verdad de Dios, con la Escritura, porque eso es lo que va a afirmar nuestro corazón, ¿no? Y eso es lo que tenemos que recibir con mansedumbre, según Santiago. Recordad que nuestro corazón no es fiable. No confiemos en nosotros mismos. Lo vamos a arruinar todo. No confiemos en nuestros criterios nada más. No queramos tentar al Señor diciendo el camino tiene que ser por acá. Lo vamos a arruinar todo, hermanos. Dios nos tiene paciencia, nos muestra su misericordia. Aún trayéndonos sus verdades nos está mostrando su misericordia. Es por donde Dios dice. No busquemos en momentos de aflicción correr apresurados a la sabiduría de este mundo. Mira, un psiquiatra no puede darte misericordia. Él obtiene un beneficio de tu tristeza. En cierto sentido le conviene que vos estés en esa situación, porque no te va a atender gratis. No puede dar misericordia. Tampoco te puede dar de verdad, porque Él no la tiene. Tampoco la conoce esa verdad. Pero Cristo exhibe en sí mismo todo lo que nuestro corazón necesita. ¿Por qué? La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, dice Juan 1:17. Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades, puede simpatizar con nuestra aflicción, porque Él fue afligido, pero Él fue obediente. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees que hay misericordia y verdad de parte de Dios? Y una pregunta, ¿no? ¿Pensás que en la iglesia en la que hoy estás, para aprender a caminar con Dios, hay misericordia y verdad? ¿Lo crees? Porque eso tiene que desafiar tu corazón y tu conducta de manera activa. Creemos que la iglesia de Cristo es la respuesta de gracia y compasión y la paciencia a un mundo que se pierde en el pecado. ¿O pensamos que hay otra alternativa para este mundo? Yo no creo que haya otra alternativa para este mundo. Pienso que la necesidad más grande que el mundo tiene no es material, es espiritual. Y Dios proveyó a la iglesia como portadora de la verdad.
¿Te acordás? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Pero a su vez somos embajadores, ¿no? Y rogamos que las personas se reconcilien con Dios. Ahí tenés la misericordia. Así que eso es lo que hacemos delante de las personas que se pierden. Exhibir a Cristo. Y en Él se puede ver la misericordia y la verdad. Así que pienso que la iglesia es lo que este mundo necesita. Es lo que nuestra comunidad necesita acá, en este lugar y en las cercanías, para que las personas puedan tener esperanza. Pero algo muy distinto es decir que esta iglesia es todo lo que necesito para que yo pueda lidiar con mi propia aflicción. Yo ya soy salvo, ya me reconcilié con Dios. Eso es diferente. Confío en que Dios le ha dado criterios sólidos de verdad y de bondad a la iglesia para afirmarme en toda mi madurez y desarrollo espiritual. ¿Confío o no? Amén, yo quisiera eso, ¿no? Pero ahí está la pregunta, ¿no? Porque a la hora de tomar decisiones importantes, a la hora de tomar actitudes o de tomar ciertas resoluciones en cómo voy a guiar mi vida, mi hogar, mi familia, la crianza de los hijos, ¿qué hago con la iglesia? ¿Menosprecio lo que la escritura, lo que la iglesia enseña acerca de la escritura? ¿Y tengo mis propios criterios? Entonces no confío en que la iglesia tiene toda bondad y misericordia, toda verdad y misericordia, ¿no? Lo que creemos que es suficiente para traer salvación a este mundo que se pierde, tiene que ser suficiente también para traer salvación a mi corazón, para santificarse, ¿no? Para traer santificación. Y uno dice, ¿y vos de dónde sacás que en la iglesia está esto? Bueno, fíjate Romanos capítulo 15. Quiero recordarte un poquito el contexto de Romanos, por si no te acordás. En el capítulo 12 había gente que se creía más de lo que era. Gente que se creía especial por el tipo de don que poseía. Gente que fingía estar amando, por eso le dice el amor sea sin fingimiento. Gente que no amaba lo bueno. Personas dentro de la iglesia que no priorizaban a los hermanos. Les costaba someterse a las autoridades, no crecían, no eran honestos. Muchos estaban entregados a la pasividad y ya es hora de despertarse del sueño, va a decir Pablo. No manifestaban de manera activa ningún tipo de crecimiento espiritual. Pero la iglesia no era solamente esas personas. Había personas que amaban al Señor también. Y en el capítulo 15, versículo 14, dice, Pablo, después de decirle todo esto que les acabo de decir, dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Fíjate, son sus hermanos y él está seguro. ¿De qué está seguro, Pablo? De que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ese pasaje lo estudiamos en consejería. Es la confrontación neutética, ¿no? La palabra tiene que ver con traer verdad a la vida de una persona, con compasión y gracia, pero para que la persona cambie. Y Pablo dice, la iglesia tiene bondad y todo conocimiento. Y claro, la iglesia en Roma no era una iglesia perfecta. Nuestra iglesia no es una iglesia perfecta. Pero si algo dice que es verdad de parte de Dios, toma eso como la misericordia de Dios. No hagas lo que vos quieras, ni aun en la situación más extrema de angustia que estés pasando. No tomes otra alternativa, porque si acaso están siendo precisos, si la iglesia está siendo precisa con los textos, te vas a enfrentar a algo superior a esa persona que te lo está diciendo. Y es a la voz de Dios. Así de serio es. Y así el Señor muestra su misericordia y su bondad. No nos ha desamparado. Así que necesitamos buscar la gracia del Señor en la iglesia en la que Él nos hace pertenecer. Ahí vamos a encontrar la verdad, el consuelo, la amonestación, la exhortación. Esas son las dinámicas de los unos a los otros. Por eso necesitamos estar cerca, compartir la vida, frecuentar, sin desatender ninguna de las responsabilidades, claramente, ¿no? Pero sí vivir la vida de la iglesia, porque ese es el ámbito donde vamos a encontrar el consuelo,
afirmémonos en la iglesia y busquemos. Y si algo no entendemos, lo vamos a investigar, ¿no? Vamos a preguntar. No creemos que lo que sabemos ya es suficiente, pero pensamos en que la suficiencia está en la Escritura y es cuestión de tiempo y seguir indagando, seguir estudiando la Escritura. Esto no podía pasar desapercibido, ¿no? Si vamos a aprender a caminar con Dios, el pueblo de Dios, es imposible apartarnos, ¿no? No se puede concebir la vida cristiana y espiritual de otra manera. Un hermano me compartía eso antes del culto y me decía, no se puede vivir la vida de fe solo. O sea, tenés que afirmarte en un cuerpo, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Pero también aprender a caminar con Dios requiere confesión. Me gusta esta parte. Ténganme paciencia porque hoy vamos a terminar el Salmo y vamos en el versículo 11 recién. Aprender a caminar con Dios, humildemente con Dios, requiere confesión. En el versículo 8 ya había hablado de los pecadores, pero fíjate el versículo 11, es poderoso esto, mira. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Perdonarás mi pecado. Versículo 18 dice, perdona todos mis pecados. Acá hay confesión, hermanos. La aflicción muchas veces empaña el engaño de nuestro propio corazón. Y no pensamos que estamos pecando, ¿no? Pero es la oportunidad para confesar. ¿Qué significa esto? ¿Que cada vez que me pase algo malo o esté atravesando una prueba es porque es la consecuencia de mi pecado? No, ¿no? Muchas veces puede pasar eso, pero muchas veces no. Sin embargo, o a pesar de que no sea la consecuencia de mi pecado, también es una oportunidad para confesar pecado. Porque en el dolor, Dios va a traer claridad sobre mi propio corazón en cosas que no veía estando en tiempos de bonanza, y ahora a través de esta situación puedo confesar a Dios. ¿Te acordás lo que pasó con Job? Todo lo que tuvo que pasar, lo que atravesó Job, ¿era por consecuencia de su pecado? No, en la eternidad, en el cielo, había un debate ahí tremendo, es un misterio eso, ¿no? Pero Job perdió todo, perdió todas sus posesiones y todos sus hijos y aún su salud. Sin embargo, Dios llevó a eso para enseñarle cosas a Job que en otra situación no las hubiese podido escuchar. Dios captó la atención de Job a través del sufrimiento y él confesó. Él confesó, o sea, que es polvo y ceniza, que no puede hablar dos veces, que la próxima vez que intente hablar, ahora voy a poner mi mano sobre mi boca, porque yo no sabía nada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mirá todo lo que aprendió Job. Pero eso es porque él reconoció que era un gusano en un momento. Dios iba a tratar aspectos del corazón de Job que no estaban bien. Y en medio del sufrimiento, busquemos eso, hermanos. Busquemos qué aspecto de mi carácter el Señor quiere tratar y confesar el pecado y no tomarlo a la ligera. Fíjate lo que dice el texto. Mi pecado, y hay una cláusula relativa. ¿Se acuerdan lo que es eso? Es la explicación, el desarrollo de una idea anterior, que es grande. Mi pecado que es grande. Él nos dice, bueno, sí, seguramente que yo no estoy en esta situación por pecado, Dios trajo este problema, esta aflicción, y seguramente que hay algo que está mal en mi vida, y evidente, y lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco. Me equivoco, todos se equivocan, soy pecador, todos son pecadores, ¿no? ¿Eso es una confesión pensando que tu pecado es grande? No. El salmista está aterrado al descubrir la gravedad de su pecado. Y él dice, es grande mi pecado. ¿Por qué es grande tu pecado? ¿Qué hiciste? Bueno, mi pecado es grave porque pienso en contra quién pequé. Un Dios santo. Siempre es grande el pecado. Y siempre es grave el pecado. Porque va siempre en contra del carácter santo de Dios. El pecado siempre es grave, hermanos. El pecado siempre es grave por cómo afecta mi vida espiritual. El pecado siempre es grave por cómo afecta la vida espiritual de otros. Tengo que reconocer la gravedad del pecado por todo lo que el pecado le ha hecho a la humanidad.
Cuando ves toda la degradación, la esclavitud del pecado, la inmoralidad, el asesinato, el robo, la lujuria en toda su expresión, la droga, la avaricia controladora, etc. ¿Es grande el pecado? ¿Es grave el pecado? ¿Sí o no? Sí. Pero nadie, esas personas que hoy están siendo tan esclavizadas por el pecado, ninguno de ellos comenzaron pensando que era grave lo que habían empezado. No pensaron que era tan malo. De manera gradual fueron corrompiendo sus conciencias. Y aún la mayoría de esa gente hasta hoy no reconocen las consecuencias graves de sus pecados. Echan la culpa a la sociedad, a la falta de oportunidades. Pero no quieren soltar el pecado de todas formas, porque no lo ven como algo grave. Y todo comienza no tomando en cuenta la gravedad del pecado, hermano amado. No vemos el pecado de manera grave. Muchas personas están inmersas en la depresión de alguna manera porque no reconocen el pecado. No miran la gravedad del pecado que los llevó a ese estado. Se suelen ver como víctimas, como personas que simplemente están enfermas. Estoy enfermo, mirá. Por otro lado, acá está David. Sí, un hombre angustiado. En gran manera, como lo vamos a ver ahora. Pero un hombre que escapa de la depresión porque es consciente de que su pecado es grave. No anda con reparos él. Es grande mi pecado. Tenemos que ver la gravedad del pecado por lo malo que nos trae la vida, ¿no? Tantas consecuencias negativas. Pero también debemos ver la gravedad del pecado por lo bueno de lo que nos priva. Si no confesamos la gravedad de nuestros pecados, si no caemos en conciencia de que estamos en falta delante de Dios, hermano amado, te estás perdiendo las bellezas de Cristo. Su rostro sublime. Vos podés tener ahí al Salvador precioso, glorioso, y no caer de rodillas en adoración, porque el pecado te está haciendo insensible ante eso. El pecado puede hacerte miope ante un Salvador precioso. No lo ves, no lo ves. No ves su hermosura, entonces no lo deseas. Tu falta de deseo por Cristo es porque no estás considerando la gravedad del pecado. Y están ahí, sabés que están, pero no los ves como algo grave. Por eso es que muchas veces por eso soy tan indiferente ante Cristo, ¿no? Muchas veces podemos escuchar y saber, ser conscientes de toda su obra, pero no nos afecta para nada. No nos afecta que haya tomado su lugar en la cruz. No te conmueve ahí pasajes como el que leímos del Getsemaní, ¿no? Verlo agonizante. No te quiebra que no haya, que haya tomado la fealdad de nuestros pecados y que nos haya ofrecido su justicia. No nos afecta, es como, bueno, sí, no pasa nada. ¿No será que hemos minimizado la gravedad de nuestro pecado y parte de su consecuencia es que no vemos atractivo a Cristo? ¿Es que no vemos su gracia salvadora como lo más grande y maravilloso? ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos deleitado a considerar a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que derramé lágrimas de gratitud por el Cordero inmolado por mí? ¿No será que ese trato liviano con el pecado nos sale nublado los sentidos espirituales y va pasando el tiempo y todo se hace monótono y no puedo disfrutar del precioso Cristo? ¿Qué más tiene que hacer el pecado en nuestra vida para que huyamos de él? ¿Más consecuencias negativas? ¿Más privilegios perdidos? ¿No te das cuenta todo lo que hemos perdido por no tomar en serio la gravedad del pecado? ¿Cuándo vamos a confesar el pecado sin minimizarlo? Sin mirar a otros, sin rodeos, sin excusas, sin reparos, reconociendo solamente su gravedad. Algo que me impactó en la conferencia de Eclesia fue unas palabras que las dijo John Piper también en una conferencia para pastores en el año 2015, y él define lo que es el pecado, pero desde el punto de vista de lo positivo que te perdés. Y dice, ¿qué es el pecado? Es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada,
la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Así que, hermanos, para aprender a caminar con Dios necesitamos humildad, confianza, confesión. Y necesitamos una confesión genuina y consistente en cuanto a lo que es la gravedad de nuestro pecado. Pero también requiere un temor reverente. Fíjate, dice el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Qué maravilloso versículo, ¿no? Yo me lo memoricé hace muchos años y no entendía el contexto. Dice, el temor a Dios es fruto de saber quién es Él y honrarlo. Este término de temor a Dios identifica a los creyentes en la Biblia. Es como un término intercambiable, lo vas a ver como un sinónimo de amar a Dios. Aquellos que temen a Dios son los que le aman y son los que creen, podríamos decirlo así, ¿no? Aún en medio de la aflicción no debemos dar rienda suelta a nuestra carne. Fíjate que siempre va hacia lo mismo el salmista, ¿no? El versículo 14 afirma que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Claro, esto no tiene que ver con nueva información. No, ahora voy a conocer el pacto de Dios, voy a entender algún secreto místico que Dios no haya revelado antes. No. El pacto de Dios es la misma escritura, las promesas de Dios, lo que ya Él reveló. Pero esto todo el mundo tiene acceso. ¿Cómo que le va a hacer conocer su pacto solo a los que le temen si la palabra de Dios es revelada? No, pero vos podés tener la información. Sin embargo, no conocer la relevancia de esa información. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. O sea, vos podés tener mucha información, pero eso no impacta tu vida. Eso no te cambia, no te lleva al arrepentimiento. Es algo que conoces nada más. Es mera información. Pero en el temor de Dios, cuando hay fe y confianza, cuando hay amor a Dios, todo eso que conoces ya altera tu vida. Ya altera tu manera de vivir. Cuando estamos disfrutando de la comunión que Cristo hizo o dispuso por su obra expiatoria, entonces ahí mi entendimiento espiritual se agudiza. Puedo entender más. Muchas veces estamos estancados en la inmadurez. ¿Por qué? Pues no disfrutamos del Señor. Porque no nos hemos ejercitado en la obediencia. Entonces, pensá esto, ¿cuándo fue la última vez que alguien te marcó algo en la Escritura que era difícil para obedecer y lo obedeciste? Era difícil y lo obedeciste. Y tengo muchas para contarte así. ¿Hay patrones así en tu vida? Que esto es complicado, pero lo voy a obedecer porque esto es lo que la Biblia dice. Pero ¿cuántos patrones hay de seguir nuestros deseos, nuestros propios criterios? Entonces, no hay claridad en nuestra mente. Porque eso se tiene que percibir de forma espiritual, en el temor del Señor. O sea, yo puedo estudiar griego, hebreo, arameo, todos los idiomas que quiera, latín, todo, saberme toda la teología, sin embargo no crecer espiritualmente, porque no hay patrones de obediencia. Y aprender a caminar con Dios es aprender a temer a Dios. En Deuteronomio, Dios le dio esa orden a los reyes, ¿no? Tenían que leer la Escritura todos los días, escribirla para aprender a temer a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a adelantar un poquito más, pero te menciono algo del Salmo que no te dije antes. Viste que algunos conceptos, algunas palabras como que se repiten, van y vienen en el Salmo. ¿Te acordás que te dije que esto es un acróstico al alfabeto y cada versículo corresponde a una letra hebrea del alfabeto hebreo? Son 22 versículos, 22 letras. Pero otra cosa que no te dije, te la digo ahora, está los recursos que utiliza el autor para escribir esta poesía tienen que ver con un paralelismo que se llama de quiasma. Esto no, la palabra es difícil, pero el concepto no. Es
tomar una idea A, B, C, después C, B, A. Es ir alternando las ideas de manera cíclica, repetitiva. Parece que para el salmista era muy productivo volver a la misma idea anterior constantemente y hacer algo cíclico en los conceptos, hacer algo repetitivo. Porque cuando nuestro corazón está cargado por tanto dolor, ¿qué necesitamos? La repetición constante de la verdad. Cosas que ya sabemos quizás, pero qué hermoso es que nos vengan, se pongan al lado nuestro y nos repitan la bondad de Dios, por ejemplo. Que nos repitan que tenemos que ser obedientes, que Dios espera que le agrademos en ese momento. Entonces, por eso es que es difícil agarrar cuando hay un salmo así, es muy difícil separarlo por puntos y dar una estructura con transiciones bien marcadas. No se puede hacer. Yo tenía en un momento como 15 puntos y los fui agrupando, pero después me daba cuenta que se volvía a repetir lo mismo. Así que ya está, estos son los puntos que tengo, pero quiero decirte que el salmo va y viene. Fíjate, nuevamente se va a hablar de los caminos de Dios, esto ya lo vimos, pero este es un camino que tenemos que hacer como, cuando pensás en la palabra camino, no es algo que, bueno, yo voy a pasar por ahí y nadie más pasó antes, ¿no? Eso no es un camino, ¿no? Un camino, ¿qué hay en un camino? Huellas. Y sobre todo en este tiempo. Los caminos se reconocían por la repetición de personas que fueron y vinieron por ahí una y otra vez. Y este es el camino, según el salmista, que tenemos que repetir constantemente para poder escapar a esta aflicción, ¿no? Así que, habiendo dicho eso, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a pasar al último punto. Entonces, aprendamos a caminar en comunión con Dios. ¿Estoy siendo una persona humilde, enseñable? ¿O estoy resistiendo la verdad? ¿O solo obedeciendo lo que me hace sentir bien, quizá? ¿Estoy confesando de manera honesta mi pecado a Dios y a otros? ¿Permito que otros hermanos señalen la gravedad de mi pecado o pongo excusas? Preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué pecados debo dejar que me impiden correr la carrera? ¿Cuáles son esos pecados? No sé si identificaste alguno. Y ahora sí, pasemos al último punto. Escapa de la depresión, entregándote humildemente a Dios en medio de la angustia, buscando humildemente la voluntad de Dios, afirmando humildemente el carácter de Dios, aprendiendo humildemente a caminar con Dios, pero clamando humildemente a Dios en medio de la angustia. Mis ojos están hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Cuánto aire fresco del salmista acá, ¿no? En lugar de estar mirándose al mismo, ¿qué mira? A Dios. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Pará, ¿cuándo va a hablar de su dolor este hombre? Bueno, ahora ya va a hablar. No nos apuremos, pero Él va a clamar a Dios, porque sabe a quién tiene que mirar. No puede enfocarse en su dolor, aunque es real, no lo niega, pero no puede buscar amparo en este mundo. El creyente angustiado debe levantar la mirada a los cielos y debe esperar en Dios la respuesta. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Eso es muy gráfico porque mientras que los paganos buscaban en la idolatría que hacían en todos los montes su fuente de adoración, el salmista dice, voy a alzar mis ojos y mi salvación va a venir de Dios. Él es el que me va a socorrer, porque Él es el único Dios verdadero. Él hizo los cielos y la tierra. Y el Salmo 123:2 dice, he aquí como los hijos de los siervos miran a las manos de sus señores y como los ojos de la sierva a las manos de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Qué hacía un siervo, un esclavo? Estaba mirando las manos de sus señores, ¿no? Porque ¿qué hacían con las manos los señores? Le indicaba si tenía que venir, si tenía que ir. Usaba sus manos para comunicarse. Y dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Miremos a Dios. En medio de la aflicción, concentremos nuestra mirada en Dios. Clamemos a Él. En
En Salmo 143, 8 dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mirarán mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Y Pedro en el Nuevo Testamento dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Él levante su cabeza cuando Él disponga. Y me gusta la forma de humillarse, ¿no? Porque hay que humillarse echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un clamor a Dios. Acá nos va a dar una idea más específica, ¿no? Hay enemigos hostiles que lo están persiguiendo, que le tendieron una trampa. De hecho, parece que está en una trampa. Pero clama a Dios con la certeza de que Dios lo va a librar. Con esperanza. Hay esperanza acá, hermano amado. Después de 15 versículos, va a hablar de su angustia. Te dije que no niega el dolor, ¿no? Pero no se enfoca en su angustia. Su prioridad es entregar su vida a Dios, hacer su voluntad, afirmar el carácter de Dios, caminar con Dios y clamar a Dios por misericordia. Y va a ser honesto. Va a ser honesto en todas sus emociones. Va a clamar sin reservarse nada delante del Señor. No está apurado en su oración. Señor, ayúdame de esto, líbrame de tal cosa. No, va a describir todo su corazón delante del Señor. Pero comienza mirando a Dios. Y ya que Dios lo mira, ahora lo único que le basta es que Dios lo mira a él. Los ojos de David estaban en el cielo, ¿no? Pero ¿dónde estaban sus pies? Fíjate lo que dice en los versículos, en la trampa, en la red. Pero su mirada estaba en los cielos. Mírame, versículo 16, mira, versículo 18, mira, versículo 19. Señor, mírame. ¿Qué es lo que tiene que mirar? No lo dice primero, pero dice, mírame y ten misericordia de mí. La razón, porque estoy solo y afligido. Es así. Sí, puede estar acompañado, pero al final el dolor, el sufrimiento es personal, ¿no? Hay un punto en el que vos lo estás pasando. Estoy solo y afligido, decía. Solo en el sentido de que David no tenía otra fuente de esperanza para su liberación. Señor, yo estoy solo, no tengo otra salida más que vos. Yo no pongo mi esperanza en la sabiduría de este mundo, en cosas vanas, en personas que no conocen al Señor. O sea, Señor, sálvame. Y él clama a Dios. Y fíjate cómo va a describir, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Si pudiéramos estudiar cada una de estas palabras sería mucho más profundo como miraríamos el dolor. Dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Nuevamente la confesión, ¿no? No pronuncia acá una queja como diciendo, sino que lo que le pide al Señor es que lo mire. Señor, si vos mirás todo esto, yo ya estoy contento, ¿no? Y claro, Dios mira todo, ¿no? Los ojos de Jehová están en todo lugar. Pero el hecho de que Él sea consciente de que Dios lo está mirando, ese es el concepto. Y no solamente a mí, sino ahora, bueno, acá se va a pudrir todo. Porque dice, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, con odio violento me aborrecen. Ahora mira mis enemigos. Son muchos mis enemigos. Y no tienen buenas intenciones, hay odio en su corazón. Lo que hace esto es redundar la maldad, no odio violento. O sea, el odio, no hay un odio bueno, ¿no? Pero acá le da este adjetivo, ¿no? Violento. Él describe el problema real y cómo le está afectando, cómo afecta a su alma. Está afligido en gran manera. Y le va a pedir al Señor, versículo 20, guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. A pesar de todo, David clama a Dios y le pide que guarde su alma. Acá, ¿te suena esto? El versículo 1. Él entregó su vida a Dios. Entregó su alma a Dios. Eso es sinónimo de vida. Y ahora le está pidiendo que guarde su alma al final. ¿Ves cómo el Salmo termina enfatizando lo mismo? Pero, ¿qué es recibir la asistencia divina en estos momentos de aflicción? Bueno, lo va a decir el versículo 21. ¿Cómo es que David espera que el Señor lo ayude en este momento? Vamos a suponer, si tenés una enfermedad, ¿cómo esperas que Dios te ayude? Bueno, que me sane, ¿no?
Si no me alcanza el dinero, bueno, que me provea, ¿no? Si me persiguen mis enemigos, que ya no me persigan mis enemigos. Vos sí, esa es la forma en que espero. Pero mirá David cómo espera recibir la gracia divina para su aflicción. Versículo 21. Integridad y rectitud me guarden. Quiere ser íntegro. Quiere ser íntegro. El foco está en eso. Quiero agradar al Señor. Señor, mirá, líbrame de mis enemigos. Yo confío en ti. En medio de esta situación, quiero ser íntegro. Quiero ser recto delante de ti. Porque yo en ti he esperado. Esa palabra esperar nuevamente de los primeros versículos. Tremendo, tremendo. Quiere ser fiel a Dios bajo toda esta presión. No le interesa otra cosa. Y el versículo 22 es el final. Ahora está en aflicción, pero no es solo por él mismo el clamor, sino por todo el pueblo de Dios. Esto es lo más sorprendente del Salmo. Dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Para un poco. ¿De qué está hablando el Salmo? ¿Él está hablando de las aflicciones de Israel? No, él está por una aflicción personal, ¿no? Y él está diciendo cómo va a escapar de esto. Y te dio todos los conceptos. Y ahora está clamando a Dios. Clamó porque Dios mire su aflicción, mire a sus enemigos, que lo mantenga íntegro. ¿Y qué tiene que ver Israel con esto? Porque él no se está enfocando en su dolor nada más. Él dice, hay personas que también pueden estar siendo angustiadas. Y sería egoísta de mi parte si bien hago todo esto y pensando en mí, pero esto despierta una necesidad en el corazón de David a través de su angustia para consolar a otros. Y él dice, redime, rescata, oh Dios. Ese oh Dios es el del versículo 1. A ti, oh Jehová, oh Dios. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Esta expresión muestra que el salmista se estaba enfocando en el sufrimiento y en el dolor de otros también. ¿Cómo se escapa de la depresión? Pensá cómo podés traer consuelo a otro a través del sufrimiento que te ha tocado vivir. ¿Te acordás Job? ¿Qué hizo Job al final? ¿Oró por quién? Por sus amigos. Y Dios quitó su aflicción, ¿no? Pero él se enfocó en otros. En 2 Corintios, no hace falta que lo busques, ya estamos terminando, pero te lo leo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Este sufrimiento es para consolar a otros. Así que mi oración, mi clamor, no solo tiene que ser por mí, sino tiene que ser para que el Señor consuele a su pueblo. Cuando estoy siendo afectado por cualquier sufrimiento, problemas de salud, situaciones que no espero, problemas familiares, lo que sea que esté afectando mi corazón, tiene que estar. Señor, yo estoy en esta situación, pero no debo ser el único, ¿no? Ahí Pedro dice que estas cosas que les pasan, les está pasando a todos los creyentes en el mundo. Así que oremos por la iglesia. Que el Espíritu Santo traiga familias, nombres de personas que pueden estar padeciendo esto. Y tengamos compasión de estas personas. En medio de nuestra propia carga, dolor y sufrimiento, nuestro clamor no tiene que ser egoísta. Tenemos que clamar, sí, por esta situación que nos pasa, pero no olvidarnos del pueblo de Dios. Así es nuestra oración en medio del sufrimiento. Volcamos todo nuestro corazón a Dios sin reservas. Claro, Dios sabe lo que nos pasa en detalle, pero aún espera que en confianza le digamos todo. Pero en nuestra oración ¿es nuestra oración pidiendo gracia para mantenernos fieles, íntegros en medio de la prueba? ¿Y con cuánta frecuencia nuestro sufrimiento es una herramienta para ministrar a otros? Y no te hablo de experiencia valiosa en el sentido de que se atraviesa bíblicamente.
Ahí vale mucho la experiencia, porque es de un valor práctico incalculable, eterno. Cuando la experiencia de sufrimiento está atravesada por los principios bíblicos, eso es valioso para acompañar y consolar a otros. En conclusión, la disciplina, ya que hablamos tanto de esto humildemente, la disciplina es un problema de orgullo en nuestro corazón. ¿La disciplina dije? No, la depresión. Nadie me corrige. La depresión es un problema de orgullo en nuestro corazón, donde nos centramos en nosotros mismos y nuestra angustia, haciendo un ídolo de nuestro sufrimiento, y se ve reflejado en que abandonamos las responsabilidades, la obediencia a los mandatos de Dios. Pero el Salmo deja bien en claro que para escapar de la depresión debemos entregar nuestra vida humildemente a Dios y no a nuestro dolor. Debemos hacer la voluntad de Dios, afirmar el carácter bondadoso y misericordioso de Dios en medio de todo ese sufrimiento. Necesitamos crecer en nuestra comunión con Dios, clamar a Él, ser honestos en nuestro clamor, enfocar nuestra mirada en Él y tener compasión de otros. Padre, gracias por este precioso salmo. Hay tanto para seguir meditando, para repasar, para preguntar, Señor, para seguir afirmando tu verdad en nuestra vida. Te pido que nos ayudes, que nos des la gracia suficiente para lidiar con todas estas verdades, Señor, pero que podamos obedecerte de todo corazón. Oramos en Cristo Jesús. Amén.